Papi, por favor, saludita. Sí, muy buenos días, Dios los bendiga. Vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada. De hecho, estamos hablando, el punto principal de este tema es la oración eficaz del justo puede mucho. Y estábamos hablando de algunos elementos básicos que hacen de nuestra oración algo eficaz. Eficaz es como para tener respuesta, como para ser oídos, como para que Dios supla todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria. Y bueno, hablábamos que uno de los elementos esenciales para que nuestra oración sea eficaz es el lugar donde se debería presentar las oraciones, hacia dónde dirigirlas, dónde entregar nuestras peticiones y a quién entregarlas, a quién hacerle nuestras peticiones, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud. Bueno, estuvimos hablando que ese lugar para nosotros los cristianos es en el cielo. La Biblia le llama el lugar santísimo. Y estábamos usando un pasaje del Antiguo Testamento para en las figuras que se presentan en la dedicación del templo que el rey Salomón construyó y dedicó a Dios. Las cosas que ahí se mencionan como figuras, y efectivamente en el tiempo del rey Salomón ese era el lugar que Dios había establecido para que ahí fuera donde él estaría presente, su presencia, él se oiría sus peticiones, él recibiría sus ofrendas, ahí él hablaría con su pueblo, en aquel lugar, el templo. Y estuvimos mencionando algunas cosas importantes. Es el pasaje de Primera de Reyes. Voy a mencionar los versículos Primera de Reyes 8, 6, 9, 10 y 11. Y dice así: y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Este era el lugar establecido. Lo llama un santuario terrenal, así lo había establecido Dios. Él le llama ahí mismo, en el lugar santísimo, en la casa de Jehová. Bueno, es importante entender que en ese tiempo así lo había determinado Dios, un santuario terrenal. Y sigue diciendo, y cuando los sacerdotes, en el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que ahí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Esa arca era una caja de madera de acacia recubierta de oro puro y cerrada en la parte de arriba con una placa de oro puro que se llamaba el propiciatorio. Adentro de esa caja, que se llama el arca del pacto o arca del testimonio. Bueno, el testimonio, porque ahí verían ellos la gloria de Dios de una manera palpable, visible, oirían su voz, se presentaría como en una nube sobre aquel lugar, el lugar santísimo. Estamos hablando que este lugar santísimo estaba dentro del templo. Y bueno, dice
Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Ese era el testimonio, era la presencia. Y a veces ellos de una manera audible oían la voz de Dios. Era el lugar del testimonio y también del pacto, porque las tablas hablaban de los mandamientos, de los preceptos, de las leyes de Dios. Y bueno, Dios hacía un pacto bajo esa palabra, bajo esa escritura. Ahí se contemplaba la obediencia, la fe, la respuesta de Dios. Por eso se le llamaba un pacto, el arca del pacto. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Bueno, todo eso era visible, pero lo más que más peso tenía era que Dios estaba testificando que ese sería el lugar a donde ellos deberían acudir y que ahí Él recibiría sus oraciones, sus ofrendas. Bueno, también hablamos que para nosotros los cristianos, ese santuario fue llevado al cielo. Ese santuario se estableció en el cielo cuando Cristo resucitó y ascendió al cielo para sentarse a la diestra de la majestad. Bueno, había una característica tanto en el templo como en este santuario. En el templo, en el lugar santísimo, nada más el sumo sacerdote podía entrar una sola vez cada año. Bueno, y aquí la figura que se representaba en el templo fue hecha una realidad, ya no como una figura, sino como algo real. Fue ese santuario establecido en el cielo y el sumo sacerdote que atiende ese santuario es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Y miren cómo dice, era el tiempo del cumplimiento de todas las promesas, las figuras, los avisos, cuando el Señor Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad. Y para entender esto, aunque la semana pasada lo mencioné, es importante porque este es uno de los elementos esenciales para que nuestra oración sea eficaz. El lugar a donde nosotros debemos acudir. Y en este tiempo, a partir de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, dice en Hebreos 10, 19 al 22, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Bueno, debemos entender que por la sangre de Jesucristo significa que es el precio o los méritos entregados para que nosotros pudiésemos tener acceso hasta ese lugar santísimo. ¿Y por qué había libertad? Porque por la fe en el sacrificio expiatorio, cuando su sangre fue derramada, era la sangre del pacto, el nuevo pacto de fe. Entonces, cuando alguien aceptaba eso por la fe, a favor de su justificación, su santificación, su lavamiento de los pecados, todo eso representaba el valor de la sangre expiatoria, una vida sublime, santa, limpia, como Dios mismo hecho hombre estaba arreglándonos ese acceso, ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Dice, leo de nuevo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo.
la que nos representa, la que nos justifica, la que nos limpió de toda culpa, la que nos lavó de todos los pecados. El poder de su sangre que responde y tiene ese efecto por la fe. Y dice, presentándonos por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Bueno, el camino anterior era llegar ahí al lugar del templo. Ahí estaba el santuario, pero ahora el camino nuevo y vivo es en el cielo. Nosotros deberemos recorrer ese camino por la fe, en espíritu y en verdad. Es decir, nosotros estamos entrando, buscando el rostro de Dios, invocando su nombre por este camino nuevo y vivo, por los méritos, por el poder de esa sangre que nos representa y nos da acceso a la presencia de Dios, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Saben que esto tiene que ver el día que el Señor Jesucristo entregó su espíritu? Cuando Él murió en la cruz, está narrado en los evangelios que el velo del templo que dividía el lugar santísimo del lugar donde los sacerdotes ministraban, había una cortina espesa, densa, que era un velo. Y ese velo era el que no permitía que hubiera un acceso excepto el sumo sacerdote. Bueno, ese velo se rompió, así lo narra la Escritura. Se rompió de arriba abajo, dando a entender que el acceso a ese santuario celestial estaba abierto. Cuando se rompió ese velo del santuario, Dios indicó, hay un camino libre para que todos, no nomás el sumo sacerdote ahora estaría continuamente sentado a la diestra de la majestad, y ese es el lugar santísimo. Bueno, entonces Dios nos dice que el camino para llegar a Él es en espíritu, es en verdad, es por la fe. El camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su propia carne. Esto significa que mientras Cristo no ofreciera su vida, su carne, como hombre terrenal, el velo estaba cerrado, pero cuando su cuerpo murió, el velo se rasgó. En ese sentido está hablando que el precio para tener acceso fue su misma vida, su cuerpo murió, su sangre fue derramada. La Biblia dice, porque la vida de toda carne en la sangre está. Bueno, Cristo derramó su sangre, ¿verdad? Derramó su vida, su cuerpo, y desde ese momento el velo terrenal se rasgó, dando un mensaje que ahora teníamos libertad, pero no en aquel santuario terrenal. Aquel santuario terrenal había terminado su propósito, el tiempo que Dios había establecido, hasta que Cristo resucitara y ascendiera al cielo. Hasta ese momento. Entonces debemos entender que ese punto tan importante está en el cielo, donde está nuestro Señor Jesucristo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora la casa de Dios está en el cielo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, sin dudar, creyéndolo, porque está escrito, porque Dios nos lo dice, que ese es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, y tenemos libertad, y nos dice, acerquémonos pues
con un corazón sincero, sin dudar, sin incredulidad, en plena certidumbre de fe. Bueno, ¿saben ustedes una cosa? Que cuando una persona se convierte a Cristo, acepta a Cristo, aceptando lo que Él hizo en la cruz, aceptando que Él resucitó, aceptando que Él está sentado a la diestra, cuando Él cree eso, se convierte en su corazón y acepta ir por ese camino hasta llegar a la casa de Dios, hasta llegar al lugar santísimo, donde Cristo está testificando que esta persona que se acerca ha creído en Él. Y eso es, la Biblia llama una conversión del corazón. Cuando dejamos las figuras, cuando dejamos las tradiciones, cuando dejamos todos los hechos religiosos para tener uno solo, la fe en Jesucristo. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Bueno, entonces los judíos, los israelitas fueron enfrentados. Cuando murió Cristo, ellos fueron enfrentados. Estaban llenos de tradiciones, llenos de rituales, ceremonias, fiestas de guardar, pero eran figuras de lo que habría de venir. Todas esas figuras, las fiestas de guardar, las ceremonias, los rituales, los utensilios del templo, todo representaba a Cristo en figura. Y cuando Cristo vino, Dios probó su corazón. Si ellos creían solamente en las figuras, en las fiestas de guardar, en las tradiciones, o si creían en el que representaban aquellas figuras. Bueno, su corazón fue probado y los halló solamente con una religión de ceremonias, de rituales. Los halló con una religión, con el mismo velo, pero en su corazón, sin ver atrás de ese velo. Bueno, en el tiempo de los israelitas, de los judíos, hubo muchos judíos piadosos que veían atrás del velo, veían a Cristo, según las escrituras les daban a conocer. Ellos no estaban creyendo en las figuras, sino en lo que representaban, los sacrificios. Cada vez que se derramaba la sangre de un cordero, los judíos piadosos veían a Cristo que estaba muriendo por sus pecados. Aquel sacrificio expiatorio, ellos sabían que el que habría de venir era el que derramaría su sangre. Ofrecían el sacrificio como un acto de fe, pero viendo en el contenido de aquel sacrificio a Cristo muriendo por sus pecados. Bueno, hoy en día también la gente está llena de religión, de ceremonias, de rituales, de tradiciones, de templos. Ya no existe un santuario terrenal. Ya no existe. Desde que el velo se rompió, el lugar santísimo estaba abierto. En el templo, aquel lugar ya no tenía significado, ya no tenía vida. Cuando Cristo ascendió, Él estableció ese santuario en el cielo. Y cuando una persona se convierte a Cristo y cree en Él, lo primero que hace es orar a Cristo, al que recibió en su corazón, en el que cree, en el que estuvo en la cruz, el que fue sepultado, el que resucitó y el que ascendió al cielo, y le habla: tú eres el que moriste por mis pecados. Y empieza a dirigirse a Él
y depositar su acción de gracias, sus peticiones, su alabanza en ese lugar. Una persona que se convierte a Cristo deja su religiosidad, deja todas las figuras porque ha encontrado un solo objeto, un solo lugar que es digno de su fe. Es digno de su fe. ¿Por qué? Porque Él tiene los méritos y porque Él tiene el poder. Por eso es digno de que tengamos fe en Él. Sus méritos, al entregar su vida en sacrificio por nuestros pecados, son sus méritos. Y su poder es el poder de la resurrección y el reconocimiento de Dios, de tenerlo a su diestra. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. ¿Creéis en Dios? ¿Creed también en mí? Bueno, eso está probando la fe de una persona, la conversión, sin apariencias, sin reservas. Su fe encontró el lugar y la persona donde centrarse. Y esto está revelado en las Escrituras. No fue establecido por ninguna iglesia, ninguna religión. La iglesia de Cristo aceptó esto. Entonces, es así porque dice, y voy a leer otra vez, porque para nosotros los cristianos ahora, a partir de hace casi 2000 años que Cristo resucitó, este es el lugar. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Una de las cosas que definen la fe de una persona que cree en Cristo, o dos cosas esenciales, es que Él dirige su oración a ese lugar en espíritu y en verdad por la fe. Él dirige su oración. Y otra de las cosas es que Él confiesa sus pecados a este gran sumo sacerdote. Le confiesa porque Él tiene el poder de perdonar. Solamente Él es el que tiene el poder. Nadie tiene el poder de perdonar pecados, porque solamente Él ofreció su vida para eso, para poder tener el perdón de nuestros pecados. Bueno, una persona que cree en Jesucristo hace esto. Él eleva sus oraciones a ese lugar y pide el perdón de sus pecados a aquel que lo puede hacer. Bueno, teniendo libertad por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y en Hebreos 4:14 al 16 dice algo añadido. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, lo que profesamos. ¿Profesamos creer en eso? Tú retén esa profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este último versículo quiere decir que continuamente ese lugar está abierto para ser socorridos con la provisión de Dios, con la gracia y con la misericordia para perdonar nuestros pecados continuamente.
Entonces, bueno, esto demuestra también mi fe, mi confianza. Ya no hay figuras religiosas, ya no hay ceremonias, ya no hay tradiciones. Es una realidad. Mi relación personal con Dios. Me acerco confiadamente a este trono de la gracia y de la misericordia. No hay otro lugar. Como Dios había establecido en el Antiguo Testamento, así lo establece en este mismo tiempo, en el Nuevo Testamento. Ahora el único lugar es ahí. Y estoy hablando y haciendo énfasis porque este es un punto básico para nuestra oración, para que sea eficaz. Definir y tener la confianza, como Dios nos lo está diciendo, acerquémonos confiadamente. Esto es lo que define la fe de alguien que cree en Cristo. Bueno, continuamos. Quise volver a tocar ese punto para tener claro y seguir. El propósito de usar el pasaje del Antiguo Testamento es ver las figuras de aquel templo terrenal, aquel santuario terrenal y temporal, por un tiempo. Bueno, decía en la parte donde nos quedamos, que el rey Salomón se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo y en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Bueno, esto es la plena certidumbre de fe, es el corazón sincero, es acercarnos confiadamente por el camino nuevo y vivo. Él lo está declarando refiriéndose en el tiempo de este pasaje a aquel lugar, al santuario terrenal. Pero vemos que con la misma determinación, cuando llegó el tiempo de cambiar las cosas, Dios nos vuelve a pedir la misma calidad de nuestro corazón, la misma certidumbre de fe. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, en plena certidumbre de fe. Aquí es, volviéndonos otra vez a la escena, el escenario que se estaba llevando a cabo allá en ese pasaje de Primera de Reyes. Bueno, es para ubicarnos cómo fue esta dedicación santa. Observemos cómo el rey, que se había quedado en muda contemplación de la gloria de Dios, manifestada en la nube, ahora vuelve su cara hacia el pueblo. La congregación estaba de pie en actitud de devoción y de reverencia ante tal evento de consagración. Era esto algo tomado tan reverentemente, tan solemnemente, que no había nada que estorbara en el sentir que ellos lo estaban haciendo y en la complacencia de Dios, como se estaba ofreciendo aquella consagración de el santuario terrenal. El rey le rinde a su Dios una ferviente alabanza. Vemos en este pasaje a un líder espiritual en la figura de Salomón. Este es el perfil y la estatura espiritual de un líder de Dios para su pueblo. Alguien que sabe darle la gloria a Dios
en todo. Alguien que sabe ser humilde de corazón. Alguien que quiere dar su vida a Dios para ser un ejemplo a los demás. Y dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, es lo que estaba haciendo Salomón, delante de la congregación, de rodillas, elevando con sus manos al cielo, anhelando ser un ejemplo para todo el pueblo, anhelando honrar a Dios con todas las cosas como era digno. Todo eso reúne el perfil de un líder espiritual. El rey sometido al soberano Rey del cielo y de la tierra, de rodillas, suplicando, declarando su necesidad, depositando su oración ante el que podía hacerla una realidad, el que lo podía llevar a cabo. Vamos a hacer una pequeña pausa para ver la segunda parte. Permítanme.